Bueno, chicos, gracias por estar aquí hoy. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Saúl Fernando Hernández Ortiz. De, Actualmente está haciendo un postdoc en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él también hizo su doctorado ahí, entonces creo que es un gusto doble que esté en su casa. Él ha hecho varias estancias postdoctorales, por ejemplo, ha hecho en la UNAM, también ha ido a hacer estancias postdoctorales a Washington y a Iowa, en Estados Unidos. Él es pues experto en el diagrama de fase efectivo de la QCD y pues hoy nos va a hablar de cómo usa matemática para hacer su investigación. Ah, otra cosa, es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores aquí en México. Entonces, adelante, Saúl, es un gusto. Gracias, María, gracias por la invitación. Si bien la charla, como dice, es usando matemática, pues antes de pasar a la parte de matemática, quiero platicarles del diagrama de fase, de por qué es efectivo y de la QCD. Entonces, por lo tal, vamos a empezar con cómo motivar, porque es importante estudiar el diagrama de fase. ¿A qué me refiero con una fase? En este caso, la simetría quiral es la transición que yo quiero estudiar. El modelo que voy a usar, las herramientas matemáticas como tal, ese es el potencial efectivo, y los resultados que hemos obtenido en los últimos años. Entonces, empezando por la motivación, em, para esto vamos a explicar un poquito sobre lo que es la QCD, que es la teoría de campos que se encarga de estudiar la dinámica de los quarks, que me imagino que han de estar familiarizados con ellos, son las partículas que forman a los protones y a los neutrones. Y esta teoría es la que se encarga de describirla, a estos integrantes de manera de quarks y gluones. Estos dos ingredientes son los que forman la teoría. Sin embargo, esta se distingue en dos regímenes, dependiendo de la energía que uno esté estudiando. Está el régimen de altas energías, que hasta cierto punto es la parte fácil de estudiar, porque son técnicas se llaman QCDs perturbativas, que me imagino que en sus cursos de mecánica clásica ha de haber visto técnicas perturbativas, que es simplemente pensar en una teoría, agregarle un pequeño ingrediente, una perturbación, y esto es casi como lo mismo, pero con un ingrediente extra. ¿Y en qué se refiere una perturbación en QCDs? Bueno, simplemente uno estudia los quarks y los gluones en altas energías donde estos están libres, los quarks y los gluones están libres, y entonces uno puede estudiarlos usando la teoría de campos como se usaría en la electrodinámica cuántica. Sin embargo, cuando están en bajas energías, hay un fenómeno que se llama confinamiento, que es lo que los hace que estén, como el nombre lo dice, confinados a estar en protones o neutrones o en otro tipo de partículas que llaman hadrones. Entonces, al estar ahí encerrados, su dinámica es mucho más complicada cuando están libres y por eso la teoría de QCD como tal no es tan simple de usar. Debido a esto se usan distintas técnicas, entre las cuales están las ecuaciones de Schwinger-Dyson, en las que Shomar es experta, una técnica computacional que se llama Lattice QCD, y para otro tipo de aproximaciones un poquito más entre analíticas y numéricas existen los modelos efectivos, que como tal es una manera efectiva de estudiar las interacciones de los quarks. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la QCD en particular como yo la estudio en condiciones extremas de temperatura y densidad? Bueno, porque es las condiciones que se observaron cuando recién se formó el universo. Y algunos segundos después del Big Bang, el- la sopa esta de partículas que se creó de la explosión es tan densa y tan caliente que su comportamiento es muy particular y se estudia de manera específica particular uno puede usar modelos efectivos para estudiar esas condiciones. Además, en la actualidad, también para entender de manera fundamental la teoría, se usan colisionadores que simulan estas condiciones, donde uno agarra, bueno, estos grandes colisionadores agarran núcleos pesados, los hacen colisionar a gran velocidad, lo que genera un chorro de partículas. Lo que implica una gran densidad, y estos van tan rápido que están a una alta temperatura. Entonces, este dibujito de aquí es más o menos
la cantidad de partículas que se generan en estas colisiones y por eso es importante estudiar la QCD en estas condiciones de altas temperaturas y altas densidades. Es un tema muy novedoso, este, que uno puede resumir, en particular si se enfoca en lo que pasa cuando uno tiene los protones y cómo uno pasa de tener protones a tener quarks libres o al revés, y en particular en un estado como intermedio que se llama el plasma de quarks y gluones. Entonces, a este tipo de transiciones es a lo que uno puede esbozar en un diagrama de fase. En particular, existen dos fases importantes en QCD, lo que es la fase de simetría de restauración, la fase rota o restaurada de la simetría quiral, o bien la fase desconfinada y confinada en QCD. Entonces, este diagramita se ve muy bonito, se ve como que entendiéramos todo lo que pasa, pero la realidad es que solo existe información confiable del diagrama de fase a bajas densidades. Lo demás es una nube gris de desconocimiento a lo largo de los años. Se han tratado de deslumbrar este desconocimiento, esta parte del diagrama de fase, pero a la fecha no sabemos realmente mucho. ¿Cuál es la parte confiable? Bueno, la parte confiable es la parte de bajas densidades, donde están las técnicas que les comenté de Lattice QCD, que son técnicas de computacionales que simplemente lo que uno hace es que discretiza el espacio-tiempo y hace cosas en la computadora de manera discreta, pero se ocupan computadoras muy potentes para realizar esos estudios, además de que hay otras complicaciones que tienen que ver con el hecho de incluir densidad, lo que hace que solo a bajas densidades, donde se hace una pequeña aproximación, o bueno, bastante grande, que empieza a fallar conforme uno aumenta la densidad, por lo que ya no es más confiable. Sin embargo, en la actualidad, y cuando digo en la actualidad me refiero al año pasado, hace 2 años, a lo más 5 años, se empezaron a construir nuevos experimentos o nuevas mejoras en los experimentos ya existentes para abarcar áreas de menor temperatura y mayor densidad, entre los cuales se encuentran estos cuatro. El NICA, que es un experimento en Rusia en el que en particular yo colaboro con la colaboración MEXNICA, que es el grupo mexicano que contribuye a este experimento. El BEST-2, que es una mejora al RIC en Estados Unidos. El JPAR, que está en desarrollo en Japón, y el FAIR. Entonces, todos estos esfuerzos se están haciendo para mejorar, para vislumbrar esta nube. ¿Qué puede hacer uno desde la parte teórica? Bueno, la parte teórica, como les decía, nos interesa saber la transición del rompimiento y el restauración, perdón, o rompimiento de la simetría quiral, o bien estudiar el confinamiento. En mi caso, yo uso una técnica que se enfoca en la simetría quiral. Entonces, déjenme describirles rápidamente qué es la simetría quiral. Cuando uno agarra un lagrangiano de QCD, se puede escuchar como que es muy complicado, pero al final de cuentas incluye la parte de la dinámica del movimiento de las partículas, en este caso de los quarks, la parte de la interacción de los quarks con los gluones y la parte de la autointeracción de los gluones. Y eso es lo que incluye todo el diagrama todo el lagrangiano de la QCD, si no supusiéramos que no hubiera masa. Si ese es el caso y no hay masa, la quiralidad es equivalente a lo que se conoce como la helicidad, tiene que ver con cómo el spin gira en dirección al movimiento de la partícula. Entonces, si el spin gira en la misma dirección que el momento, se dice como helicidad izquierda o lo contrario, helicidad derecha. Y entonces tenemos dos casos, ¿no? Dos tipos de partículas izquierdas y partículas derechas. En el caso en el que el caso es no masivo, esta simetría es idéntica, o sea, las partículas no se pueden distinguir, pero en el momento en el que aparece un término de masa en este lagrangiano, esta simetría quiral se rompe. Si uno puede suponer que solo incluyo en mi modelo a los quarks más ligeros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si yo agarro el modelo estándar completito, existen 6 quarks: up, down, strange, charm, top y bottom, de los cuales las diferencias de las masas entre ellos es enorme, al punto de órdenes de magnitud. Si yo considero solo los más pequeños, su masa es tan pequeña que podría considerarse despreciable y decimos que la simetría está parcialmente rota porque uno puede como extraerla, identificarla y sacarla de nuestra simetría y bueno, digamos que está parcialmente rota, parcialmente conservada.
Si es el caso, uno puede tener simetrías quirales brevemente conservadas, pero lo importante es que una vez que la masa existe, esta simetría se rompe. ¿Qué puedo hacer yo para estudiar esta simetría? Bueno, uno puede ir a la herramienta matemática vieja y confiable que consiste en un potencial que se llama de fondo de botella, o si le preguntan a los de Estados Unidos o a los de Europa, les dirán el Mexican Hat. Em, ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, esta técnica es similar a lo que se hizo para entender el mecanismo de Higgs. Simplemente yo estoy pensando en una situación de simetría quiral restaurada y simetría quiral rota, dada en términos de este potencial. Si mi simetría quiral está restaurada, es decir, no hay ninguna dirección privilegiada, todo es uniforme y todo es simétrico, esta es la forma del potencial. Sin embargo, yo de la nada, espontáneamente, o bien yo por una interacción o a mano, puedo incluir una dirección privilegiada, un rompimiento en la simetría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si se fijan aquí, todas las simetrías están conservadas, es decir, yo lo puedo rotar de esta forma, lo puedo rotar de esta forma y no tengo forma de distinguirlo. Sin embargo, aquí yo bien puedo rotarlo en esta forma y sigue siendo no hay costo en la energía, pero si yo quiero ir en esta dirección, me cuesta algo, ¿no? Me cuesta un poco de energía subir, o bien si estoy aquí, inmediatamente tiendo a bajar. Entonces ahí yo rompí en una de estas direcciones la simetría, en particular en la dirección de la partícula sigma. ¿Sí? Entonces estos son mis grados de libertad, los quarks, la partícula sigma y el pión. ¿Cómo puede restaurarse o romperse? Bueno, una vez rota la simetría, ¿cómo puede restaurarse? Uno puede aumentar la temperatura, es decir, ponerle un cerillazo a mi sopa de partículas y eso me restauraría la simetría. O bien comprimir las partículas, aumentar la densidad, aumentar el número de partículas, y igual de eso me permite restaurar. ¿Y por qué es importante estudiarlo? Bueno, porque yo quiero saber cómo bajo estas condiciones de temperatura y densidad pasé de tener protones a tener quarks. O bien si formo este plasma de quarks y gluones. ¿Cómo lo puedo ver yo matemáticamente hablando? Bueno, más que matemáticamente hablando, uno lo puede ver de manera gráfica, que fue como se estudió en los primeros años de esta simetría. Tengo dos tipos de transiciones, dos tipos de formas de restaurar la simetría. Uno es como una situación de segundo orden, que es esta curva azul, o bien como una transición de primer orden. ¿De qué depende? Bueno, el nombre viene de la em, discontinuidad que presenta en su derivada. Si presenta una discontinuidad en su primera derivada, es una transición de primer orden. Si presenta una discontinuidad en su segunda derivada, es una discontinuidad de segundo orden. No quiero complicarme mucho, solo quiero que sepan que existen dos órdenes y van a ser importantes, ¿no? Y que gráficamente se pueden identificar con esta forma, como una curva muy plana que después sube, o bien con una curva con dos mínimos. Si solo pienso en la parte positiva, dos mínimos, uno aquí y otro fuera del cero. ¿Cuáles son algunos ejemplos de transiciones que no tienen que ver con la QCD? Ustedes han oído de el ciclo del agua, como pasa el agua va de agua a vapor, de líquido a vapor, de vapor a sólido, todo ese tipo de transiciones son cambios, son transiciones de fase, en este caso son transiciones de primer orden. Perdón. Y en el caso de algunos metales, que cuando se llegan a calentar, estos se magnetizan. O lo contrario, pierden su magnetización. Entonces, estos son tipos de transiciones. Solo es para mencionar algunos ejemplos. Ya en particular, a lo que nosotros nos interesa estudiar es la simetría quiral, como les comentaba, para estudiar QCD a bajas energías. Entonces, para eso vamos a usar el modelo sigma lineal. ¿Por qué él? Porque es un modelo efectivo que funciona a bajas energías, lo que nos interesa. Considera solo los quarks, los mesones ligeros, y cómo se da la transición quiral entre ellos. Son tres de los ingredientes que necesitamos. Y de entrada el modelo implementa ideas de simetría quiral, tanto rompimiento espontáneo o uno puede poner un rompimiento explícito. ¿Cómo hago esto ya en el contexto como tal? Parto de un lagrangiano que contiene mi lagrangiano, las partículas que ya les había comentado, la partícula sigma, la partícula pión y los quarks, son estos de aquí.
y las interacciones que tienen entre ellos, es decir, la interacción que existe de los quarks con los sigma y los pion y la interacción entre los propios sigma y pion. Además de la dinámica de los quarks y la dinámica de los sigma y los piones. Entonces, si se fijan, este lagrangiano es muy parecido a la idea del lagrangiano de QCD, solo que en vez de tener quarks y gluones, yo tengo quarks y sigmas y piones. Entonces, de esto es en el sentido de que es un modelo efectivo de QCD, porque no estoy teniendo en QCD como tal, sino algo que se parece. En lugar de tener quarks que se mueven en un ambiente de gluones y quarks, tengo unos quarks que se mueven en un ambiente de piones y sigmas. Y yo lo que después me interesa saber es cómo se da el rompimiento espontáneo y cómo lo puedo restaurar. Entonces, para esto yo incluyo en mi Lagrangiano un rompimiento espontáneo de la simetría quiral, dándole un valor distinto de cero a al condensado quiral, o que es equivalente a hablar a la masa de la partícula sigma. Y a este número que yo le estoy agregando es el que le voy a llamar el parámetro de orden, es decir, es el número, la variable que me va a decir qué tan rota o restaurada está mi simetría. Entonces, una vez que hago el cambio en el Lagrangiano, incluyendo este rompimiento explícito, tengo otra vez todos los ingredientes, la parte de la dinámica, la parte de las masas del sigma del pión, la parte del potencial de estos, la interacción de los fermiones, de los quarks, la interacción de los piones y la sigma, y la dinámica de los quarks. Y entonces aquí este término aquí, este término aquí, este término de aquí corresponden a las masas de las partículas que están asociadas con el parámetro de orden. ¿Por qué? Porque este es este simetría quiral está asociada con la masa, ¿no? Entonces, conforme más rota esté la simetría, más masa va a haber. ¿Qué quiere decir? Entre más grande sea el B, mayor masa voy a tener. Entonces, este es el modelo sigma lineal como tal a nivel árbol, es decir, de manera clásica. Pero ustedes saben que el QCD es un fenómeno, es algo que se estudia en términos de la mecánica cuántica, más allá en términos de teoría cuántica de campos, pero necesitamos ir a a la parte cuántica. Entonces, ¿cómo hago cómo hago mi siguiente aproximación? Bueno, voy a mi siguiente orden en la teoría de perturbación, es decir, voy de paso de nivel árbol a incluir el nivel de un loop. ¿Qué significa un loop? Que tengo mi quad o mi mesón, hace una autointeracción, ya sea de cuarzo de mesones, o de, bueno, piones, sigmas, y luego cómo esta sigue. ¿Qué energía gana a partir de ahí? Y para eso estudio los loops, los lazos. Entonces, construyo el potencial a un lazo de los bosones. Con bosones me refiero a los piones y a los sigmas. Y construye la contribución de un lazo de los quarks. Entonces, estos dos potenciales sumados a la parte clásica me dan toda la información. Ahora, como yo quiero incluir temperatura y potencial químico, yo necesito una herramienta teórica que se llama el formalismo de tiempo imaginario, que nos permite incluir en una teoría de campos la parte térmica y la parte del potencial químico. Ahora, aquí es un detalle un poquito técnico, pero permítanme incluirlo porque es importante. Si yo solo tomo la contribución a un lazo, voy a tener ahí algunos problemas de consistencia que tienen que ver con eh, detalles de cómo funciona el, el modelo. Entonces, no lo puedo solo dejar ahí. Hay una inconsistencia que, bueno, no quiero entrarme en los detalles técnicos, entonces digamos que de entrada sabemos que tenemos que corregir. Y para eso vamos un poquito más allá de un loop en la expansión de la perturbación. El siguiente paso sería la contribución de anillo. Se le llama anillo porque se forman en el loop que les había mencionado, se incluyen estos como anillos. También se le conoce diagrama de Daisy porque son como hojas de una margarita, ¿no? Y estos anillos de aquí están en términos de lo que se llama la autoenergía. Y bueno, ya una vez vimos que tenía que hacer la corrección, teníamos que tener una explicación de dónde vienen estas correcciones. Y estas correcciones vienen justamente al momento de incluir el medio, ¿sí? No solo tiene las interacciones de las partículas como tal, uno tiene que ver cómo es su medio. En el caso de la QCD, justo eso es lo que complica la QCD, de que el medio llega a estar formado de tantos quarks y tantos gluones que se complica. Y aquí esa complicación se modela de manera efectiva al incluir estos diagramas. ¿Cómo se ven estos diagramas de anillo en diagramas de Feynman sin complicarme demasiado? Pues son todos estos. ¿Qué tienen que ver? Bueno, es un quark, perdón,
un sigma que forma sigmas, que forma piones, que forma otro tipo de piones, que forma quarks. Y todas las combinaciones, ¿no? Un pión que forma sigmas, que forma piones neutros, que forman, o sea, aquí están todas las combinaciones posibles. Entonces, una vez que incluye todos esos ingredientes y hago todas las integrales de manera analítica en una expansión de alta temperatura, yo tengo un potencial que me incluye todo eso. Se le llama potencial efectivo porque, sí, una teoría efectiva que incluye los siguientes ingredientes. Incluye el término árbol, la expansión cuántica a un loop, que es todo lo demás que está aquí en negro, separado en la parte de los mesones, la parte de los piones y los sigma, y la parte de los quarks. Y la contribución al anillo simplemente se reduce a esta parte roja de aquí. Entonces ya tengo todos los ingredientes de la parte matemática para estudiar las transiciones de restauración y rompimiento de simetría quiral. Ahora, ¿cómo se hacen estos análisis? Pues para eso yo estoy usando el modelo sigma lineal y existen montones de formas de configurarlo, montones de parámetros que existen del modelo. Y yo necesito fijarlos a una cantidad física, a algo que me diga que estoy haciendo física de verdad y no solo matemáticas. Entonces, para eso yo uso este, datos que vienen de Lattice UCD, que es la que les comentaba que discretizaba el, el espacio-tiempo porque su fidelidad es tan grande que se le considera como datos experimentales. ¿Sí? Entonces, yo agarro y sé de Lattice que a potencial químico cero, la temperatura de restauración, o sea, es decir, la temperatura a la que la simetría quiral se restaura, es de 155, 156 aproximadamente. Si solo considero los quarks up, down y strange. Y de 168 si solo considero los quarks up y down. Y también yo sé que este, en sus aproximaciones de Lattice, hasta el punto en donde ellos pueden llegar en su expansión en el potencial químico, describen la curvatura de que les comenté del diagrama de fase, ese como que iba cayendo, en términos de estos capa 2 y capa 4, y ellos encontraron que tienen estos valores centrales. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar este input de Lattice, el input del hecho de que sé que la transición de la temperatura será entre 155, dependiendo del número dependiendo del número de quarks que yo considere, 155 o 168. Y esta expresión de aquí no es otra cosa más que cómo se ve el potencial a mu cero cuando se da la transición. ¿Sí? Ahorita los voy a dejar un poquito más claro, pero créanme que hasta ahí ese momento. Entonces ya tengo esto. ¿Cómo obtuve esta expresión? Bueno, como les había comentado, existen dos maneras dos órdenes dos formas de romper de restaurar de restaurar la simetría. Un primer orden y un segundo orden. Sabemos, igual por estudios de Lattice y igual por cosas por estudios de los colisionadores, que a potencial químico cero, el orden de la transición es de segundo orden. Entonces, como es de segundo orden, yo les había dicho que era una curva como plana y que luego subía. Matemáticamente, ¿cómo encontramos una curva plana? Bueno, su segunda derivada es igual a cero. Entonces, si yo agarro la segunda derivada del potencial efectivo, es toda esta expresión de aquí, a mu igual cero. Y entonces yo le voy a demandar a mi programita, a mi problema matemático, que este sea igual a cero en la temperatura que me dice Lattice que debe de ser. Entonces así yo obtengo uno de los parámetros de mi modelo y con esta condición del capa 2 obtengo otro parámetro de mi modelo. Entonces, los parámetros de modelo son A, lambda y G, que A tiene que ver con las masas de las partículas, lambda y G con las interacciones entre quarks y piones, esa es la G, y entre los propios piones y sigma, esa es la lambda. Entonces ya tengo dos de tres descifrados. Yo puedo meter eso en un programita, ahorita se los voy a mostrar, y digo, bueno, cómo dibujo mi diagrama de fase. Ahorita les explico cómo lo hago. Y entonces esos serían los resultados. Entonces déjenme hacer una pequeña pausa para preguntarles si tienen algunas dudas sobre cómo obtuve el potencial químico, perdón, el potencial efectivo. Y si no tienen así, entonces ya pasarme a la parte del programa. Entonces, una pequeña pausa. ¿Hay preguntas sobre cómo se obtuvo el potencial efectivo? No, yo creo que no. Bueno, entonces déjenme mostrarles
el programa, el primer programa donde se muestran estas gráficas de aquí y mm, una explicación rápida de cómo funciona. Em, entonces, como les comentaba, yo tengo aquí el potencial efectivo. Este mismo, de aquí está, esto que está aquí, es el que yo les mostré, mostraba todas las contribuciones, incluidos los rings y el aro. Sí, aquí estoy la parte de tu energía, que es la que incluye los rings. Y esta de aquí es la condición que yo les comentaba, ¿no? Que correspondía a la segunda derivada. Estas son las masas de las partículas, ¿sí? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis eh, en cómo trabajamos, ¿no? Nosotros solo estamos trabajando con el quark up y down, es decir, tenemos dos sabores. Estamos trabajando con tres colores. Eso es como lo físico, lo real. Y esta es una simplificación, ¿no? Dos de los quarks de los seis que existen. Y después ponemos según Lattice, la transición con tres sabores es de 158. Y si bien, aunque estemos trabajando con dos, vamos a usar la temperatura de tres. Me pueden preguntar por qué al final, ¿no? Ya les explico. Em, entonces, ¿cómo empiezo con mi programa? Bueno, yo le meto toda la información que les acabo de decir, el número de sabores, el número de colores, el potencial efectivo, la autoenergía, las masas y esta condición de aquí. Entonces, lo que yo quiero es que esa condición de la segunda derivada se anule en la temperatura crítica que me están diciendo que es 158. ¿Cómo le digo a eso matemática? Pues literal, resuélveme numéricamente que esa ecuación sea igual a cero para la temperatura TC, que ya les comentaba que es la temperatura crítica de lattice, y encuéntrame, por ejemplo, uno de los tres parámetros, en este caso ya les dije que los parámetros son A, lambda y G. Encuéntramelo, por ejemplo, para A. Entonces, lambda y G yo todavía no los conozco. Entonces yo le doy a mano algunos valores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le puse lambda 0.4 y G va a estar jugando después, ¿no? Digamos que G empieza en punto 8. Y entonces, ¡pum! Mi programa me encuentra una primera A. ¿Sí? Luego les dije, déjenme pasar un poquito aquí. Les dije que la siguiente condición es usar el capa 2 o el capa 4 de Lattice para esto. Entonces, yo lo que hago es, bueno, ese capa es esta línea del diagrama de fase que dibuja Lattice, pero Lattice la dibuja hasta como por aquí, ¿sí? Hasta 30, más o menos. Entonces, digo, bueno, tú dibújame primero hasta 30 y calcúlame el capa 2. ¿Por qué capa 4 no? Bueno, como se puede aproximar. Capa 4 tiene que ver mucho con la parte más alejada de esta franja. Entonces yo puedo aproximarme y preocuparme solo por capa 2. Entonces, dibújame esa línea usando ya la A que encontraste, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, encuéntrame todas las temperaturas críticas para distintos mus. ¿Cómo hago eso? Otra vez el mismo criterio, que la segunda derivada se anule. Aquí está. Esta yo les había dicho, la A era la segunda derivada. Y FindRoot lo que hace es encontrar el punto donde una función se anula. Entonces, esto es lo mismo que encontrar dónde se anula la doble derivada, ¿sí? Y entonces, en vez de yo estar haciendo a mano cada corrida, ponerle potencial químico igual a cero, encuéntrame la temperatura crítica. Potencial químico igual a uno, encuéntrame la temperatura. Yo uso las secuencias lógicas de matemática, al igual que tienen otros lenguajes de programación. En este caso, uso un do y le digo, ¿sabes qué? Encuéntrame todas esas temperaturas críticas para los mus entre 0 y 33, que es más o menos lo que corresponde a Lattice. Y una vez que hagas eso, constrúyeme el diagrama de fase de la línea esta, ¿no? Y compárala, haz un fit con la curvatura, ¿sí? Usando capa 4 de Lattice y solo dime cuáles son los posibles valores de K2. Y entonces me encuentro un valor de K2. Aquí está, un valor de K2. Entonces, este es el valor de A. Empecé en lambda igual a 0,4, ¿no? Entonces, este es el valor de A para lambda igual a 0,4 y G.08. Y si se fijan, no se parece en nada al que yo necesito. Bueno, más o menos. Yo ocupo 0.139 y voy en 0.
137. Entonces yo tendría que repetir este proceso para otra G y una más y así hasta que le atine. Igual hago la misma idea. ¿Sabes qué? Mientras este capa 2 que yo obtengo de fijar, o sea, de encontrar el fit de la curva que me da el capa 2 de mi curva, mientras sea diferente, menor o igual, en este caso, que la que yo necesito, aumenta el eje, ¿no? Es una secuencia lógica igual que en cualquier lenguaje de programación. Y entonces aquí lo va dibujando. Primero para puntos, punto 8 me da tal, para punto 801 me da tal, y así va dando, hasta que llego al punto que yo quiero. Y así ya obtengo mis puntos, son estos de aquí, ¿sí? Y yo a mano los separo en los puntos de segundo orden y de primer orden, porque resulta que en algún punto algo pasa y la transición pasa a ser a primer orden. Y eso es algo que se está buscando desesperadamente. ¿Dónde pasa eso? Y si es que pasa. Entonces yo aquí encuentro que sí pasa, bajo estas condiciones sí pasa y lo dibujo, ¿sí? Y entonces ese dibujito es el que les muestro aquí. Se los mostré para un valor de lambda. Solo tengo dos condiciones. Entonces tengo tres parámetros. Un parámetro no lo fijé. Entonces un parámetro queda por fijar, pero los demás están fijos. Dado una lambda, tengo una A y una G y puedo dibujar un diagrama. Entonces en todo ese rango de lambdas que están permitidas por el modelo, yo tengo estas ubicaciones para este punto de aquí, ¿no? Es decir, la ubicación se llama critical endpoint, el punto en el que va de segundo a primer orden, y está dado por este rango de potenciales químicos y este rango de temperaturas. Entonces, eso es un gran avance, de no saber nada a saber aproximadamente algo, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, déjeme hacer un pequeño resumen. Entonces, hasta este punto ya tenemos posibles valores para dos de los parámetros, pero aún así sigue siendo por el tercero un rango muy amplio. Pero el modelo sigma lineal sí nos permitió analizar analíticamente propiedades de interés del diagrama efectivo de la cuestión. Es decir, encontramos que hay un posible set y las ubicaciones de los puntos críticos. ¿Qué sigue? Necesito encontrar una tercera forma de fijar ese otro parámetro. Y para esto, pues yo me voy a qué más puedo saber yo físicamente del diagrama de fase. Y hay algo que se llama la velocidad del sonido. Es una propiedad de todos bueno, saben qué es el sonido y saben cuál es su velocidad. Lo que a lo mejor no saben es que su velocidad cambia dependiendo del medio en el que se disipa el sonido. ¿Sí? Y esta expresión, esta velocidad del sonido, está directamente relacionada con algo que se llama la ecuación de estado, que tiene que ver con propiedades térmicas de un medio. Sí, entonces esta observable es muy importante en los últimos años para estudiar, por ejemplo, las estrellas de neutrones y cómo estas se puede relacionar con la relación de masa y radio de las estrellas, o bien también ya es una observable que se está estudiando ahora en los colisionadores. ¿Por qué es importante? Bueno, esta velocidad del sonido nos puede dar indicios de cómo se ve o bien la ecuación de estado, si hay una transición de orden, o sea, esta es la ecuación de estado. Esta discontinuidad aquí tiene que ver con una transición de primer orden, o si no hay transición, o si es de segundo orden. Y estas interrupciones o cambios se ven reflejadas en la velocidad del sonido y a la vez en la TOV, que es la Tolman-Oppenheimer-Volkoff equation, que nos dice el cociente del radio y la masa en las estrellas, ¿no? Entonces, si se fijan, esos tres ingredientes están bien relacionados. Si es primer orden, hay como un kink en la TOV que equivale a una discontinuidad en la velocidad del sonido. Si no hay ninguna transición o es muy suave en todo momento, pues es como ir de nucleones, perdón, sí, de nucleones a quarks, así de la nada, por eso aquí hay como una step function, o si hay algo intermedio, pues hay, entonces todo está relacionado, ¿no? Y entonces yo, bueno, déjenme estudiar la velocidad del sonido, incluirla en mi análisis, y para eso, pues la velocidad del sonido típicamente se define como la parcial de la presión con respecto a la energía, ¿sí? Y después a una cierta cantidad que se mantiene constante. ¿Qué tiene que ver esta cantidad que se mantiene constante? Pues tiene que ver con la propiedad del medio que yo quiero estudiar. Normalmente la velocidad del sonido que estudian ustedes en sus cursos de mecánica clásica o la normal que escuchamos cuando un avión va a Mach 1 o Mach 2 es un fenómeno adiabático.
¿Qué quiere decir esto? Que se calculó a entropía constante. Sí, aquí esta chi de aquí sería no una chi, sino una S de entropía. ¿Sí? En nuestro caso, lo que nos interesa son seguir líneas isentrópicas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que es constante es el cociente entre la entropía y la densidad. ¿Sí? Entonces, ese cociente es el que es constante y esta es la expresión que usamos para esa velocidad del sonido, que depende de la velocidad adiabática, que es la a entropía constante, y además de otra velocidad del sonido a densidad constante. ¿Sí? Entonces, yo necesito calcular todo eso. Este, y una vez que tengo eso, bueno, yo les dije que tiene que ver con la presión y la energía, pero cuando hablé del potencial efectivo, no incluí para nada la presión ni la energía. Y aquí que tengo, si lo quiero hacer en términos de estas otras expresiones, pues tengo la temperatura, que sí la tengo el potencial químico, que sí lo tengo la entropía, que a la fecha no se los he mostrado, y la densidad, que tampoco se las he mostrado. Entonces, ¿cómo obtengo yo analíticamente esas expresiones? Bueno, yo me acuerdo de que el potencial efectivo no es otra cosa más que su equivalente al gran potencial en física estadística, y este es el negativo de la presión. Y una vez que tengo la presión, yo puedo usar las relaciones termodinámicas usuales que se usan en física estadística y a partir de las cuales puedo calcular la entropía y la densidad como simples parciales de la presión, que a su vez son el potencial efectivo. Eso sí, el potencial efectivo en el mínimo. Ojo. Es decir, cuando la simetría se restauró. Bien, ¿qué pasa? Bueno, ya tengo otra vez más ingredientes analíticos que voy a implementar en mi programa. Y lo que observamos, déjenme mostrárselos aquí rápido, es bueno, simplemente yo incluí mis expresiones para la entropía, para la densidad, y para las velocidades del sonido y para las susceptibilidades que tienen que ver con cantidades que ocupo en la velocidad del sonido, ¿no? Y esa es una de las ventajas de matemática. Como yo ya tengo todo en funciones de matemática, yo puedo definir nuevas funciones para calcular las derivadas inmediatamente. Y matemática tiene una ventaja de que hace derivadas aunque no estén bien definidas todas las cosas. O sea, es decir, hace derivadas en funciones de matemática y se queda por ahí en el historial del kernel, que son funciones y que falta evaluarlas, pero ya hizo la derivada. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene matemática. Su desventaja es que luego a veces eso lo hace muy pesado, pero si manejas un balance, eso es una gran ventaja, porque no tendrás que estar obteniendo todo como una derivada numérica, sino es básicamente una derivada que hace matemática, ¿no? O sea, en ese sentido es más eficiente en este caso. No siempre es así, uno tiene que balancear cuándo usar o no matemática. Y en este caso nos queda de perlas. Tenemos todas las expresiones en funciones de matemática que a su vez tienen derivadas de matemática. Y bueno, esto de aquí es lo mismo que ya les había comentado eh, sí, para encontrar los, los otros parámetros y además de todo incluimos un tercer punto para calcular la velocidad del sonido, que ese está más abajo. Ah, ¿dónde está? Espérenme. Aquí lo tenía. Ah, ya se me perdió. Aquí está. En esta expresión de aquí estoy calculando las velocidades del sonido, estas dos, ¿no? Y después las enlisto en una gráfica. Entonces, cuando hicimos esto, notamos que no se acerca para nada a las velocidades del sonido físicas que deben de existir. ¿Sí? Las velocidades físicas que deben de existir del sonido son a muy igual cero, porque acuérdense, es donde sabemos cuánto vale todo. Debe ser de 0,15 y estoy en el caso de 158, que era lo que les decía de la temperatura para tres sabores, estoy en 0,28, o sea, me falta muchísimo. Y ahí fue donde nos incluimos una pregunta, bueno, estamos haciendo un poquito tramposos porque estamos usando una temperatura y datos de Lattice de tres sabores y nosotros estamos trabajando en dos sabores. Bueno, ¿qué pasa si usamos todo lo que hay en la literatura, que desgraciadamente lo de Lattice no es muy moderno, de dos sabores? Ah, bueno, dos sabores equivale a 188.
creo, 168. Entonces está como por aquí. Y bueno, hicimos para varias temperaturas para ver qué es lo que, cómo era el fenómeno, ¿no? Y vimos que no era suficiente. Entonces, teníamos que cambiar algo. Y decidimos que, bueno, vamos a usar la velocidad del sonido como un ingrediente para fijar los parámetros. Entonces, en vez de fijar primero G usando la curvatura del látiz, vamos a fijar A como lo hicimos y después vamos a fijar G con, o lambda, creo que fue G con la velocidad del sonido y entonces le metemos la curvatura. Y sí, y cuando hicimos eso, tuvo un poquito más de sentido. Aquí está. Entonces, este fue primero, les dije primero G, primero A de la forma usual, G con algunas curvaturas y esas son todas las posibles lambdas, ¿no? Y entonces elegimos las lambdas que se asemejaban más a lo que se reporta a mu igual cero de la velocidad del sonido, que es 0,16, es esta línea de aquí. Y lo que podemos observar es que para la temperatura que se usa en látiz de tres sabores no estamos ni cerca, lo cual hasta cierto punto hace sentido porque nosotros estamos trabajando con dos sabores. Y en el caso de los dos sabores, sí hay alguna lambda, ¿no? Y nada más porque lo hicimos con tres sabores antes, los incluimos en nuestro análisis, ¿no? Entonces ya decidimos, ok, este va a ser nuestro criterio para decir lambda. Lambda va a estar fijo aquí, para este caso, y en el mínimo para este otro caso, ¿no? Y pasamos a lo siguiente, ¿no? Entonces ya decidimos cómo usar lambda, dibújame de nuevo mis diagramas de fase, ¿no? Y otra vez ya tengo dos curvas. Y lo que aprendimos de esto es que, acuérdense que yo les dije que estamos en una aproximación de alta temperatura. Entonces, para alta temperatura, el análisis que hicimos de dos sabores usando inputs reales de tres sabores, la temperatura no es lo suficientemente alta para alcanzar a registrar en nuestra aproximación un punto crítico. ¿Qué podemos decir a partir de aquí? Bueno, que el punto crítico es todavía mucho más frío de lo que se había, se había predicho antes. Pero sin embargo, sabemos que existe porque basta con incrementar un poquito la temperatura, es decir, tomar los datos de dos sabores para encontrarlo. Y nada más porque algo tenemos que aprender de la velocidad del sonido cerca del punto crítico, graficamos la velocidad del sonido para todos los posibles valores de mu, en los dos casos otra vez, y lo que sí aprendimos es que conforme se acerca al valor crítico, esta velocidad del sonido decrece muy rápido, ¿sí? Entonces esa puede ser una señal que pueden usar los experimentos para encontrar el punto crítico. Y nada más por resumir todo lo que estudiamos, dibujamos el diagrama de fase, déjenme ponerlo en grande, perdón. Eh, Sí, se ve más bonito. Dibujamos el diagrama de fase para el caso de que tomé los datos de dos sabores, donde encontré un set, y los valores de las velocidades del sonido para esta región de aquí. ¿Por qué para esta región no? Porque otra vez es una expansión de alta temperatura y tiende a fallar, ¿no? Entonces, esto resume todo lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos? Que necesitamos mejorar la aproximación. Alta temperatura no es suficiente. Este, déjenme, decirlo así. Alta temperatura no es suficiente, ¿sí? El hecho de incluir la velocidad del sonido sí es clave porque nos dice cómo es el comportamiento alrededor del CEP, ya les había dicho, hay un notorio decaimiento en la velocidad del sonido, y eso puede ser una señal clave para los experimentos. Y bueno, aquí ya lo hicimos, ¿no? Ya usamos el, el valor del sonido para reducir en los parámetros del modelo. Sí, entonces, lo que sigue ahora es, ¿saben qué? No podemos usar una aproximación de alta temperatura. Ya sabemos que el CEP está muy frío. Entonces, mejor vamos a usar una aproximación diferente y ese es un trabajo en proceso, en el que ya no vamos a usar una aproximación de alta temperatura y baja densidad, sino una de alta densidad y baja temperatura. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Saúl. Chicos, ¿tienen preguntas sobre cómo se hacen estos diagramas ahí en Y o sea, la matemática? parte del código también, ¿eh? Con calma. O sea, lo quise dar rápido, pero Sí, hay una pregunta de Erika. Adelante, Erika. Muy interesante, doctor Hernández. Tengo una inquietud. ¿mm? Anteriormente mencionó
de varias desventajas con respecto al uso ya de matemática, pero cuando hace las derivadas ya, por ejemplo, con funciones que no están definidas. Entonces, ha encontrado algunas otras limitaciones de matemáticas respecto a otros programas como el Python, el C++, en caso haya utilizado otros de esos. Sí, sí, mira, la principal desventaja con matemática se resume en el tiempo de proceso, ¿sí? Conforme más complicadas sean las funciones, incluso si son funciones no definidas, mayor es el tiempo. Y entonces se vuelve laborioso para matemática y luego toma demasiado tiempo. O sea, el escalamiento en tiempos en matemática comparado con Python o C es muy grande. Pero aquí la cosa es la agilidad con lo que uno puede programar cuando tiene las funciones. Tú lo viste, no eran ni 5 o 10 líneas, ¿no? Y ya están, son funciones que ya existen en matemática. En cambio, si yo tuviera mis librerías de Python, yo tendría que estar cargando las librerías o bien cada vez programar mi derivada numérica, lo cual es terrible. No digo que no se pueda hacer, por supuesto que se puede, pero es, digamos, más engorroso. Entonces, lo que te ahorras en tiempo al empezar, se compensa con el tiempo que puede tomar, puede llegar a tomar. Obviamente hay un punto en el que matemática va a decir, sabes que ya me cargaste la mano, pero hasta el momento no nos ha pasado. Tienes que tomar en cuenta que estos son modelos efectivos, son aproximaciones, además de la aproximación de alta temperatura, que es otra aproximación. Entonces, la aproximación sobre aproximación hace que la parte analítica se pueda hacer, ¿sí? Y entonces, como es algo analítico, no vale la pena usar una herramienta tan poderosa como Python para hacer algo que matemática, así solo lo hago a manos, digamos, un solo punto de todos los que hice, lo hace en segundos, o sea, en milisegundos. Y en ese sentido, pues hacer las secuencias lógicas, los do's y los whiles, para matemáticos eso no es nada. El problema viene cuando las integraciones numéricas, el uso de sus funciones se vuelve muy intrincado. Y entonces ahí es cuando te conviene a lo mejor más usar algo más numérico como tal, como Python. Pero como este ya es una aproximación para hacerlo, digamos que esto es como hacerlo analítico usando matemática. Esa es la descripción que yo le daría. Esto es meramente analítico usando matemática. No estoy haciendo lo numérico. Sí es numérico porque matemática está haciendo la integración numérica, ¿sí? Pero es una integración numérica que a lo mejor alguien podría hacer analíticamente con mucho tiempo, ¿no? Interesante, Entonces, muchas gracias. sí, sí, Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué computadora tienes tú? Porque alguna vez, pues matemáticas se traba, ¿no? A mí se me sí, traba sí, sí, mucho. sí. ¿Qué No, computadora tienes tú que no se trabe? yo voy a ser honesto, mi señora me va a regañar si me escucha, porque ella me la Ajá. compró. La mía no sirve. O sea, no puedo, yo soy gamer, entonces no puedo ni jugar Fortnite en mi computadora. Así Ah, de mala es. O sea, no tiene un procesador gráfico, lo cual ayuda mucho para programación en CUDA, por ejemplo. No tiene una cantidad decente de RAM, no me acuerdo si son 12 o 16, y tiene un procesador de tercera generación. O sea, ya está viejita la computadora. Y a mí no se me traba en matemática. Claro que ah, estos programas que les mostré suelen ser muy rebuscados y lo que a veces hace que tome tiempo porque hace muchos ciclos, pero no son laboriosos los ciclos. Pero hay hecho otros trabajos un poquito más que están más cerca de la frontera de requerir Python a no, pero en los que exploté las herramientas que ya tiene matemática como tal. Por ejemplo, hice un trabajo de rutas comerciales para optimizar rutas comerciales y matemática me funcionó de perlas y no tuve que aprender tanto. En cambio, en Python yo hubiera tenido que programar todo, las combinaciones, cómo generar las combinaciones, cómo generar las listas, cómo hacer los grafos, cómo cambiarle la identidad de objetos a grafos. Y eso no lo tuve que aprender porque matemática ya lo hacía. Entonces, muy bien. otra vez, es ventajas sobre desventajas. Cosas que ya tiene matemáticas, hay que aprovecharlas. Si no las tiene matemáticas, entonces mejor métete a lo otro. Pero si lo tiene, yo no le veo el problema en que lo uses, porque lo va a correr y lo va a correr muy bien. Ujú. Tenemos una pregunta en el chat sobre esto mismo. Dice, ¿cuánto tarda matemática en hacer este tipo de cálculos en tiempo real?
mm, sí, sin exagerar, tal vez 3 minutos. Puedo Tres dejarlo minutos. correr y lo van a ver. Ah, Pero, súper. pero Ya lo que sí es la parte en donde ya lo hice, ¿no? O sea, déjenme mostrarles el código, el Profe, último. doctor, ¿puede repetir, por Sí, favor, que se cortó un poquito en el tiempo que indicó? 3 minutos. 3 minutos, ok. Sí, pero una vez que ya lo hice todo, o sea, ¿a qué me refiero? No, Una vez que ya le puse todo esto, ¿no? Le dije, ok. ya sabes qué, y ya nada más yo lo único que quiero saber es esto de aquí, grafícame esto, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque aquí yo voy a seleccionar cuál lambda y cuál g, y yo ya en matemática le dije que me guardara en la lista, aquí se ve, de, de estos puntos, ¿no? Lo único que necesito saber es en cuál, o sea, es una matriz de matrices, ¿no? Entonces lo único que necesito saber es en cuál celda quedó la matriz que tiene todo esto. Y para eso lo hice a mano porque aquí yo voy a usar el criterio de mínimo y aquí voy a usar el criterio de que donde cruce. Si los hiciera por separado, no lo tendría que hacer a mano. Le podría decir a matemática, ¿sabes qué? Esta donde cruce y esta en el mínimo. Pero como son dos criterios y no me cuesta nada hacerlo a mano, lo hice a mano. Entonces, hacer esta gráfica les toma 3 minutos, que es esto de aquí. Desde la temperatura crítica 158 a este una vez para 158 y ese mismo otra vez para 166. Entonces, 1 minuto y medio, 3 minutos por corrida. bastante bien. Oye, y aparte de las librerías que tienen matemática integradas, ¿tú usas otra o no usas nada externo? No, no, todo es pura matemática. Incluso las gráficas que se ven bastante bonitas, a mí me gusta mucho como gráfica matemática, es con Ah, cosas de matemática. ok. Entonces, por ejemplo, esos polilogaritmos que tienes, ya no los veo, pero Acá creo, arriba. estos ya vienen integrados en matemática. Sí, de hecho, cuando hicimos la parte analítica, el que les comenté que hicimos las integrales del potencial del loop, dije que lo hicimos a mano, pero realmente no, le dijimos a matemática, ¿sabes que se puede integrar a mano? Y sí, y nos dio los polilogs. Ajá, pero todas estas expresiones que tienes ahí, ¿las sacaste en matemática o esas ya las pusiste a mano? No, no, o sea, las puse yo, o sea, yo escribí polilog en matemática, pero matemática sabe qué es un polilog. O Ah, sea, ok. aquí lo puedo hacer, o sea, no tengo ningún problema. Ah, Bueno, polilog, ahí la- está, ¿no? ah, sí. Luego, luego. Y ya aquí lo ponen y aquí les dice, ¿sabes qué? Necesito una n y una z y los polilogs son las funciones polilogarítmicas, L, I, N, Z. Ujú. Y Otra sí, pregunta, ¿qué versión de matemática es? es la 13. Ah, ok. Sí, muy bien. Pero Es que, estos polilogs los vengo usando desde 2016 y en aquel entonces tenía la 10. ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Y como cuántos datos manejas? Por ejemplo, estas tablas que tienes ahí, ¿como cuántos datos son? No son tantos, eso es una de las ventajas por las que no tarda tanto. Eh, bueno, yo digo que no son tantos, pero a lo mejor sí son. Son, espérenme, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que ya no me acuerdo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, una matriz que tiene 19 entradas, bueno, perdón, un vector con 19 entradas en el que cada entrada tiene 5 listas con matrices de 300 por 2. Híjole, sí, sí, no son tan poquitos. O sea, no son poquitos, pero no son millones. Bueno, a lo mejor sí, billones. Sí, sí, sí se ve bien. Pero las gráficas sí, sí se ven muy bonitas ahí en Sí, sí, y es matemática. muy bonito. Y, o sea, aquí son poquitos puntos, ¿no? Estos son los que dije, los 10 y tantitos, estos de aquí, ¿no? Cada punto es uno de estos. Pero cada uno de esos tiene 5 listas. Esa es una lista de las que tiene, y tiene 4, ¿no? Para cada configuración. Y además tiene una lista con todos estos puntos. Esos son 300. Es una lista de 300 pares. Y entonces son bastantes. O sea, no digo que sean muchos, pero sí son mínimo 100,000, sí son. Ujú. Entonces, matemática, ¿tú lo recomiendas mucho para hacer este tipo de cálculos o no? Sí, sí. O sea, mientras sea algo que matemática conozca,
y que pueda derivar a mano, Ujú. o sea, le puedas decir a matemática, ¿sabes qué? T, que es la función derivada en matemática, y hazlo, pues sí. ¿No? Hay, por ejemplo, había estado trabajando en materia quarkiónica, que es matemáticamente era muchísimo más simple, pero Ujú. había cambios muy drásticos, o sea, oscilaba mucho, entonces matemática a veces se confundía. Entonces yo tenía que especificarle bien la matemática o usar Python. Y las dos eran dolores de cabeza diferentes y tomaban el mismo tiempo. ¿Hay alguna manera de que llamemos los resultados? Porque a veces me gusta a mí, por ejemplo, que algunos resultados son buenos en Python y otros buenos en matemática. ¿Hay alguna manera de que matemática llame los resultados de Python o no? Sí, claro. Sí, sí. O sea, si les das el formato .cbs, creo que es el común, Ajá. este, puedes absorber cualquier cantidad de datos en distintos tamaños de vectores o matrices, lo que tú quieras. Nada más tienes que tener cuidado de cómo los llamas, y de tener la experiencia necesaria para hacerlo. Pero no es complicado, para nada. De hecho, en una colaboración que tuve, la chica con la que trabajaba no sabía, bueno, no es que no supiera, tenía flojera de cambiar su código de Python a matemática para una cosa en particular que ya lo había hecho. O sea, Ujú. pues, bueno, nuestros datos que están en matemática te los mandamos a ti, obtienes eso que necesitamos y nos los regresas. Y no era complicado. Ah, Y ok, fue mucho más sencillo eso que ella traducir su código de Python a matemática, que no era imposible, pero otra vez, flojera, muy bien. que es muy común. Sí, verdad. Dicen que las grandes mentes, ¿no? Tienen, han pasado a hacer cosas interesantes por la flojera Es que de sus es programas. el trabajo de aprender a hacer la exportación al trabajo de, de hacer el cambio en el código. Hacer el cambio en el código solo te va a quedar para que esté ahí. En cambio, aprender a hacer la exportación te va a servir para otros casos. Yo le veo Sí, más ganancia en aprender a hacer la exportación. pues sí. ¿Más preguntas, chicos? No creo que quedó todo muy claro. Bueno, O muy confuso. no, yo creo que claro. Pero bueno, ahora ya es una pregunta como más teórica. ¿Tú puedes hacer estos cálculos a cualquier temperatura? Eh, bueno, los que ya hicimos, hay un Ajá. límite en la temperatura que podemos acceder porque otra vez es una expansión a alta temperatura. Y por eso es el trabajo en proceso. Ahora, bueno, bajámoslo a otra, una expansión a baja temperatura. Ahora, si me preguntas, ¿a cualquier temperatura? Sí, sí podría, pero ya tendría que hacerlo numérico. O sea, es decir, ya no es decir la matemática, ¿sabes qué? Hazme estas cosas que son analíticas y derivadas. No, ahora ya tendría que hacer todo numérico. Que también lo podría seguir haciendo en matemática y no sabremos si sale o no. O si ya va a requerir que usemos algún otro lenguaje. Pero como de momento parece que todavía podemos trabajar analíticamente, lo hacemos. Porque es una lógica, ¿no? Si lo puedes hacer analítico, hazlo porque te sirve para entender la física. Porque muchas veces cuando lo haces numérico lo haces a ciegas. Sí, 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 cierto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, te agradecemos nuevamente, Saúl, que hayas aceptado darnos este seminario. Creo que nos quedó muy claro cómo lo haces. Entonces, pues te agradecemos otra vez y te haremos llegar tu constancia en los próximos días. Ah, claro, muchísimas Muchas gracias. Y gracias. muchas gracias por la invitación y espero que algo se les haya quedado. Sí, Más allá sí, de la publicidad matemática. Ah, que sí. no me paga Otra nada. cosita. Una, ¿Nos puedes dejar tu correo? a eso mismo me preguntar. Sí, Sí, ah, claro, ok. se los digo en la voz o se los escribo por el chat, como me digan. O las dos. Sí, mejor aquí por el chat. La verdad es que es muy fácil. Es saúl.ortiz@umich.mx. Entonces ya lo puse en el Ok. chat. Parece que hablo más rápido de lo que escribo. Sí, así es. Bueno, es que los chicos al final van a hacer un proyecto usando alguno de los tres lenguajes, entonces a lo mejor a alguno le interesa hacerlo en diagramas de fase. Sí, con Ojalá, gusto me pueden contactar. ya te escribimos. Ok, Sí, entonces muchas gracias. Gracias, Saúl. Gracias a todos. Nos vemos entonces el próximo martes para el próximo seminario. Gracias a todos. Bonita tarde. Adiós. muchas gracias. Igualmente, gracias, doctor.